Ella es formada en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en oftalmología por el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, y tiene la alta especialidad en glaucoma por el mismo instituto. Tiene un diplomado en evaluación clínica del segmento anterior por Harvard Medical School y es la actual presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma. Por favor, les pido un aplauso a los bienvenidos. Buenas noches, nuevamente tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Estuve el mes de mayo con algunos temas un poco ajenos a lo que el día de hoy vamos a hablar. Sin embargo, también me da mucho gusto poder estar frente a ustedes hablando de un producto en el que personalmente yo creo mucho en él. Vamos a hacer un poquito análisis de los antibióticos. Nunca sobra volver a lo básico. Vamos a hablar acerca de las barreras de defensa ocular. Todos nosotros sabemos que los ojos tienen sus propias defensas, que realmente la actuación del médico cuando son infecciones superficiales o de segmento anterior pudiera ser poco importante en muchos de los casos. Tenemos como defensas la flora saprófita, el pestañeo en sí mismo, el fluido lagrimal, la barrera epitelial y el sistema inmunológico como esas barreras que nos van a defender en forma natural. Si nosotros dejáramos actuar libremente, hablando por ejemplo de las conjuntivitis bacterianas, sabemos que se autolimitarían aproximadamente entre 5 a 7 días. Sin embargo, hemos decidido intervenir tempranamente para evitar las molestias que puede acarrearle al paciente, o bien para que cambie de oftalmólogo según sea el punto de vista. Recordamos que la barrera del fluido lagrimal tiene sus propias defensas también. La inmunoglobulina, por ejemplo, se encuentra más hacia el estrato lipídico, aunque forma parte todavía de la porción acuosa de la lágrima. El estrato acuoso, que contiene más lisosimas, y lactoferrina, solo por comentarles algunas de las sustancias que pueden actuar como defensa para los microorganismos que pueden llegar a invadir esta superficie. Y la misma anatomía del epitelio conjuntival, cuya morfología apretada de desmosomas entre uno y otro permiten difícilmente el paso o la introducción de microorganismos o bacterias a la misma. Dicho esto, vamos a hablar acerca de que la mayor parte de las patologías infecciosas, ya sea en el ámbito clínico o quirúrgico, van a requerir de un antibiótico, ya sea solo o en asociación. Por ejemplo, cualquiera de nosotros sabemos que necesitamos intervenir en la blefaritis o en la sacrocistitis para evitar los problemas como este de un saco totalmente infectado con el riesgo de convertirse en una celulitis orbitaria y de ahí a una meningitis o encefalitis. Necesitamos intervenir en las conjuntivitis, y ¿quién de nosotros no utiliza un antibiótico, ya sea pre o post o ambas después de una cirugía ocular? Cuando vamos a elegir una terapia antibiótica tenemos dos opciones. Si nos situamos en la realidad de nuestro país, la mayoría de las veces lo hacemos en forma empírica. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los recursos para poder enviar al paciente a un cultivo. Y no solo hablando de los recursos económicos, a veces son los simples recursos humanos, no contamos con el especialista, con un buen laboratorio cercano, o bien el tiempo nos come y muchas veces no podemos esperar a que tener unos resultados confiables en un antibiograma, un cultivo, para poder actuar tempranamente. Hay algunos casos que se indica tomarlos, como por ejemplo las úlceras corneales. Todos ustedes saben que los cánones de la córnea nos dice que ante la presencia de una úlcera, primero cultivar y después empezar una antibiótico-terapia. Sin embargo, no siempre podemos hacerlo así. En las infecciones oculares tenemos el cultivo y un antibiograma, vamos a obtener una terapia específica, pero la mayoría de las veces es nuestra experiencia clínica la que nos da la respuesta, aproximadamente ya sea por casuística o por observación, cuál puede ser la bacteria o el agente biológico que está actuando en nuestro paciente en forma infecciosa. Y la profilaxis quirúrgica, que puede ser un poco controversial, habrá quien la utilice, habrá quien no, habrá quien use antibióticos hasta después de la cirugía, pero no conozco un solo cirujano que se arriesgue a mantener a su paciente solo con antiinflamatorios posteriormente a una operación. En el caso del uso de los antibióticos de amplio espectro, nuestro propósito es resolver precisamente las molestias que el paciente nos puede referir, la inflamación,
el riesgo de una sobreinfección bacteriana, sobre todo en aquellas infecciones virales en donde sabemos que poco podemos hacer para atacar el agente, o bien el querer lograr un postquirúrgico libre de infecciones. En el caso de la clasificación de los antibióticos, sabemos que se pueden clasificar de diversas maneras, como el sitio blanco a donde van a ser dirigidos, a qué actividad pertenece este antibiótico, ya sea bactericida o bacteriostático, no creo necesario recordarles la diferencia entre uno y otro, o bien por su estructura química. En el caso de los antibióticos oculares, tenemos en el caso de las bactericidas las penicilinas, los aminoglucósidos, el colistina y las quinolonas disponibles como bactericidas más utilizados en el ámbito oftalmológico. Y dentro de los bacteriostáticos, aún cuando han entrado un poco en desuso, la realidad es que se siguen utilizando, sobre todo porque las instituciones siguen formando parte del cuadro básico, las sulfas, las tetraciclinas y el cloranfenicol, por mencionarles algunos. En el caso de los gram positivos y gram negativos, tenemos que los más frecuentemente aislados en las conjuntivitis o en las enfermedades oculares infecciosas superficiales son los estafilococo aureus resistentes a metilcilina, el aureus normal, el epidermidis también resistente, el normal y el streptococo pneumoniae. Y dentro de las gram negativas, la pseudomonas aeruginosa y los hemófilos influenza como los agentes microbiológicos que más frecuentemente nos van a causar una infección. Antes teníamos una división muy importante con respecto a cuáles son los antibióticos que van a cubrir los espectros del gram positivo, por ejemplo, las penicilinas, las bacitracinas o los macrólidos. Teníamos muy claro que los gram negativos son sensibles a la polimixina B, por ejemplo, y hay algunos en un poco más amplio espectro, como los aminoglucósidos, cefalosporinas, cloranfenicol, quinolonas, sulfas y tetraciclinas, que pudieran llegar a cubrir este aspecto. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Tenemos también la división de los antibióticos según el sitio Diana. Por ejemplo, existen los antibióticos que van a alterar la síntesis de las proteínas de las bacterias, dentro de los cuales el grupo de los aminoglucósidos, que es el que nos va a ocupar el día de hoy, también lo conforman las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos y las clindamicinas. En el caso de la síntesis de los ácidos nucleicos, tenemos las sulfas, las pirimetaminas, rimetoprim, quinolonas y rifampicinas. En la intervención en la función de la membrana celular se encuentra el polimixin B y la gramicidina, y en la síntesis de la pared bacteriana actúan las penicilinas, las cefalosporinas, la bacitracina y la vancomicina. Aquí hago una especial mención que mantengan en mente que el grupo de la aminoglucósidos actúa específicamente en la síntesis de las proteínas a nivel ribosomal, y que la síntesis de los ácidos nucleicos que tienen que ver con la replicación de la bacteria es en donde van a actuar primordialmente las quinolonas, que finalmente día a día son los antibióticos más utilizados en una práctica oftalmológica regular. Como les decía, los tiempos han cambiado. En realidad, ahora las bacterias también evolucionan. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver en los años 70, por ejemplo, los gram positivos tenían aproximadamente un 60% de la causalidad y los gram negativos tenían un 35-40% de las infecciones oculares. ¿Qué ha pasado ahora en el 2000? Pues bueno, esto ha variado grandemente, teniendo una prevalencia mayor de los gram positivos, casi un 80% contra un 20% de los gram negativos. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, pueden ser muchos factores, desde una alteración a nivel cromosomal de la información de las bacterias, pero también al uso y abuso de los antibióticos que se ha dado en los últimos años. Este comportamiento cada vez nos ha llevado a tener que sintetizar más rápidamente antibióticos que no encuentren un factor de resistencia en estas infecciones. En esta gráfica, difícil de leer, lo único que les quiero comentar es que aproximadamente en el caso de la blefaritis y blefaroconjuntivitis tenemos el 80% de las blefaritis y blefaroconjuntivitis están conformadas por el estafilococo aureus y el epidermidis. Solamente un pequeño grupo de la moraxela, por ejemplo, puede participar. En el caso de las conjuntivitis tenemos la repetición de estos mismos agentes, puesto que muchas veces forman parte de la flora saprófita, pero actúan como patólogos, como agentes patogénicos bajo ciertas condiciones,
Y otra vez tenemos a los Staphylococcus aureus, a la epidermidis, así como el neumónico causante del 35% de las conjuntivitis. Sin embargo, no tenemos que olvidar que también hay gram positivos participando en este mismo proceso patológico. En el caso de las queratitis, que finalmente son las que en general, junto con las endoftalmitis, nos preocupan un poco más, volvemos a ver los mismos agentes: Staphylococcus aureus, epidermidis, neumones, algunos piógenes, pero también tenemos gram negativos, Corynebacterium, Moraxella, Pseudomonas, Escherichia, sin dejarlos de lado. El 50% de estas queratitis son conformadas por estos agentes. En el caso de las endoftalmitis, que es el fantasma más temido, yo creo, por todos nosotros, siguen siendo presentes los mismos agentes, el Staphylococcus aureus y epidermidis, como los principales causantes de este problema. Y los hemófilos influenza, Pseudomonas, Escherichias y también infecciones intrahospitalarias son las que primordialmente se van a hacer presentes en estos procesos. Y por último, las infecciones postoperatorias tenemos básicamente el mismo comportamiento. Los estafilococos son los que más frecuentemente se presentan. En el caso de la forma de acción de las bacterias, pues bueno, tienen varias formas de hacerse resistentes o no sensibles a la actuación de los antibióticos. Recordemos las clases de primero de biología, en biología médica, en donde nos decían cuáles son los factores o las formas en que la bacteria puede hacerse resistente, que puede ser desde una mutación hasta plásmidos, hasta bombas de salida del antibiótico, cambios en las enzimas degradantes para poder alterar la formulación química del antibiótico, o bien el hecho de disfrazar el sitio diana donde el antibiótico va a actuar para que esta bacteria tenga una resistencia al mismo. ¿Qué necesitamos entonces para una terapia eficaz antimicrobiana? Yo creo que el diagnóstico preciso debe ser un punto muy importante. Sin embargo, es más clínico que de laboratorio, seamos realistas. Seleccionar los fármacos antiinfecciosos a los cuales el microorganismo es sensible es lo que todos deseamos. La mayoría lo hacemos por experiencia, no siempre disponemos de un antibiograma. ¿Qué queremos también? Seleccionar el fármaco antiinfeccioso que sea menos tóxico para nuestra superficie ocular. Recordemos que la superficie ocular forma parte de un entorno que es muy importante mantener lo más sano posible para cualquier propósito pre o postquirúrgico. Que necesitamos que los niveles del fármaco sean adecuados en el sitio de la infección o de la prevención, y además necesitamos seleccionar la mejor vía de administración, que indudablemente para nuestra especialidad es la tópica. La duración apropiada de la terapia también es un factor que va a influir para que nosotros tengamos esta terapia eficaz antimicrobiana.